Y como lo prometido es deuda y hoy otra vez es lunes, estamos aquí congregados para la tercera entrega de ECO. ECO con H, haciendo empresa y creando oportunidad. Con ustedes el doctor Humberto Suárez Mota desde la Gran Manzana, New York City. Muy buenas noches, muy buenos días. Un placer saludarlos nuevamente. Mi correo electrónico ecoconh@suarezmota.com. Hemos tocado el tema de no dejarnos engañar de las oportunidades que se pudieran dar y tocado el tema de la corrupción, buscando que quienes en su momento estén de acuerdo en la ley anticorrupción, estén dispuestos a apoyar una petición solicitando que se establezca la misma, ya que más de 12 millones de personas votamos a su favor en el año 2018, cuyo paso siguiente sería el pasar a convertirse en ley, lo cual se omitió. Se omitió porque nunca esperaban un resultado tan supremamente representativo. Al aplicarla salpica a todo el mundo y entonces tenemos que repetir una vez más cómo es que se toman las decisiones y cómo es que se pueden producir los cambios. La ley anticorrupción es indispensable para poder producir cualquier cambio en el país. De lo contrario, lo que diga el uno o el otro, las promesas o los compromisos que hagan, no tienen sentido alguno porque están amparados supuestamente entonces en el cartel de la toga, en el cartel del dinero por debajo de la mesa, la mafia de la contratación, y el país va a seguir igual, solamente con nombres diferentes. Entonces, repasamos el ejercicio. Los partidos no existen. Existen grupos de interés. Los diferentes colores no existen. Existen grupos de interés que ponen a sus soldados a trabajar en un barrio, en una cuadra, en una ciudad, en un determinado sector para conseguir X cantidad de firmas. Así salen electos, consiguiendo y lavándole el cerebro a las personas. Las personas, a cambio de 50,000 pesos por un voto o a cambio del cemento y el ladrillo que siempre han llamado, entonces entregan su voto y de esta manera salen electos. ¿Cómo vamos a combatir esa parte que está al alcance del ojo de cada quien? Cuando comienza un representante, empiezan los ediles a trabajar por su grupo, a decirle una cosa al uno al otro, y en una misma cuadra, cruzando la calle, simplemente ya hay diferencias y no se está trabajando en equipo, sino supuestamente por un color, por un partido. Ese color y ese partido tienen una agenda plenamente establecida, la cual no incluye la comunidad. Se trabaja entonces de esa manera, es lo que se ha venido haciendo, y el cambio no se va a producir, los beneficios se van a dar, porque existe una agenda ajena a la comunidad. Existe una agenda partidista o una agenda correspondiente a ciertos grupos que no tienen nada que ver con la comunidad. Por ello, digo, comento y explico que no es una pelea ni contra el socialismo ni contra el comunismo, mucho menos contra el capitalismo. Ahora voy a explicar
¿Por qué comento ello? Pero completo la parte que dije inicialmente sobre el manejo de los supuestos votos en los diferentes niveles. Uno, hay que tener en cuenta muy claro, estadísticamente y en promedio, un 50% no vota. En épocas no de presidente o en elecciones no de presidente, vota un 45% y un 55% deja de votar. En las elecciones de presidente, vota hasta un 50% y un 50% deja de votar. Registrados, el número realmente no es exacto, aunque se dice de que sí es real, pero lo manipulan a su conveniencia. Se estima que el número sí puede ser de 19 millones, por eso cuando se habla de votos de no de presidente, se habla de votaciones a nivel nacional, de presidente se vota a votaciones de alrededor de 9 millones de votos. ¿Cómo se producen esos 9 millones de votos? Si está votando solamente el 50 y sabemos que va a votar 9 millones, esos repartidos entre dos personas serían 4 millones 500 para uno y 4 millones para el otro. Pero nunca se da de esta situación, sino inicialmente salen hasta 18 o 20 candidatos y poco a poco se van eliminando los unos a los otros y se van uniendo. De esta manera, unos votos son comprados y dentro de lo que queda de ese 50%, de 50% de 19 millones, nuevamente vamos a hablar entonces de 9 millones 500 mil votos. De esos 9 millones 500 mil votos, el 50% equivaldría a 4 millones 750 mil para el uno y 4 millones 750 mil para el otro. Esos 4 millones 750 mil para el otro o para los otros que no van ganando, es cuando comienzan a dividir y a hacer componendas y compromisos, y muchos de esos votos se van entonces para el que va ganando. Ahí entonces cuando un presidente gana con entre 6 millones y 7 millones y los otros se quedan entre varios. Ese mismo panorama se vive a nivel de Senado. A nivel de Senado, de Consejo, alcaldías, gobernaciones, donde se reúnen, son las componendas. Si hay, por ejemplo, 100 personas votando y se requiere el 75%, entonces, maquiavélicamente, cuando hacen las cuentas, cuántos corresponden a este color, cuánto a este otro, conllevan a que de pronto uno o dos no estén presentes, aunque estén cobrando, y es cuando se habla que las sesiones que tienen van a un 50% de las sesiones, o sea que le estamos pagando a personas que no están trabajando, pero aparte de ello, cuando vamos al número de votos, vienen los compromisos. Si usted apoya lo que yo estoy diciendo, entonces vamos a apoyar lo suyo, y es cuando se habla de bancadas, y es cuando se logran elecciones o se logran establecer cierto tipo de leyes con repercusión, cualquiera que sea la repercusión, pero siempre cubriendo o respondiendo a los intereses de unos y otros y nunca de la comunidad. ¿Cómo combatir eso? Nuevamente, si vamos a la ley anticorrupción y comenzamos estableciendo una votación del 100% a nivel general en todas las votaciones, vamos a tener personas totalmente diferentes en los diferentes cargos. Una vez establecido esa parte y establecida la ley anticorrupción, y hablo constantemente de Singapur, nace en 1965, a partir de 1967, comienzan con unas leyes bien fuertes, bien drásticas, eliminando toda corrupción. En ese momento el país más corrupto del mundo era Singapur, pero combatiendo la corrupción, hoy día dan una garantía total al turista
dan una garantía total en la seguridad de las personas, porque a los malhechores y la corrupción la combaten drásticamente y hasta con pena de muerte. Eso ha conllevado a que el per cápita de Singapur, desde 1967 al presente, en 53 años, sea superior a $40,000, mientras que nosotros seguimos como, por ejemplo, con $6,000 de per cápita, un promedio bastante común en Latinoamérica. Bastante común porque nos tiene atrasados la idea de un socialismo, la idea de un comunismo y la idea de una división. Para ello tenemos que tener en cuenta, entonces, que Venezuela en 1970 era más rico que China económicamente y era 4 veces más rico que Japón económicamente. Desde 1970 al presente han transcurrido 50 años. En 50 años, una economía supremamente fuerte, una economía modelo, una economía de esa calidad, de ese tamaño, más grande que China económicamente y 4 veces más grande que Japón económicamente, hoy día totalmente por el suelo, cero la economía, porque se convirtió en una economía galopante y en una economía fuera de control, donde no hay proporción en las cosas. Destruyeron el país. Poderse recuperar, se puede especular que va a tomar no menos de 30 años en términos económicos. Entonces, algunos pueden especular de más años. Nadie tiene una varita mágica para establecer realmente los años que toma, pero poner a funcionar nuevamente a Venezuela al nivel que tenía en ese entonces va a ser supremamente difícil. Esto nos da un ejemplo y es un llamado una vez más a qué es lo que en verdad queremos y qué es lo que en verdad pudiera pasar. Si no tomamos una decisión sobre el camino a seguir, pudiéramos perfectamente terminar como Venezuela, con una economía totalmente destruida. Ya tuvimos el ejemplo de lo que ha pasado con una apertura en Europa a partir del Plan Marshall o el programa Marshall, que permitió recuperar o reconstruir a Europa de la destrucción total. Los enemigos tuvieron que ponerse de acuerdo para trabajar en equipo. Viene una reconstrucción y en 1992 se logra el mercado común europeo, con una economía en ese momento de aproximadamente 700 millones, que hoy en día, con los países que se han adicionado, puede ser una economía muy cercana a los 1.000 millones. Ahí es cuando entro a hablar de las oportunidades que tenemos para atender una economía como la de Europa, de Istambul hasta Portugal, 1.000 millones, o de Istambul, lo que es esa otra parte de Europa, y al mismo tiempo que es Asia, y al mismo tiempo que es India, y al mismo tiempo Rusia, que Rusia se mete bastante hacia este lado. Tienen 4.500 millones, África 1.000 millones, ahí tenemos un mercado de 6.500 millones y los 1.000 millones de este continente hacemos un mercado de 7.500. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar de la mano? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo vamos a evitar que no nos vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con Venezuela? Es cuando hago la pregunta, ¿qué es lo que hay que seguir? ¿Quiénes están de acuerdo y quienes estén de acuerdo en apoyar en primera instancia
la ley anticorrupción, han de escribir con su nombre, correo electrónico y número telefónico a ecoconache@suarezmota.com. En mi opinión, que no me hace correcto ni equivocado, cuando digo que el problema no es ni el socialismo ni el comunismo, mucho menos el capitalismo, lo digo por la siguiente razón. Socialismo no existe. El ejemplo, ya lo hablamos, ocurrió en Rusia de 1887 a 1988, cuando entregó Gorbachev, y se inicia un cambio para hacer hoy día a Rusia, lo que queda de Rusia, cerca de 180 millones de personas, capitalistas, productores de petróleo, queriendo adueñarse de los mercados del mundo, como lo hace cualquiera de los 7 más grandes o de los 20 más grandes, o de las multinacionales sin bandera, con dinero suficiente para comprar lo que quiera. China, que comienza su apertura en el año 2000, China comunista, que comienza su apertura en el año 1980, perdón, después de Mao Zedong, muere en el 78, Mao Zedong o Mao Zedong comienza en 1980 a producir baratijas, hoy día producen con mucha tecnología 40 años más tarde. Regresamos al tema entonces de que no es socialismo ni comunismo, porque tenemos dos ejemplos muy claros, a Rusia, y tenemos muy claro también la experiencia china y lo que quieren hacer China en este momento con 1.376 millones de personas. Un poquito más que India. India está en 1.312 o 1.313 millones. Todos ellos necesitan comida. Todos ellos quieren comprar productos, pero ya tenemos en Colombia grupos de personas interesados en crearles el mercado. Están buscando en este instante, están buscando fincas para venderlas a unos grupos de inversionistas o a una serie de inversionistas chinos que quieren comprar tierra. ¿Para qué quieren comprar tierra? Somos zona tórrida, tenemos muchos productos y necesitan mercado, y se están metiendo considerablemente porque tienen mucho favoritismo, así como en Ecuador, cuando se metieron los chinos y le vendieron la tierra de los indios a los chinos, y después tuvieron que meter el ejército para sacar a los indios a la calle y darle la tierra a los chinos. En Colombia, gracias al payaso Santos, y me disculpan la palabra payaso porque se hace convertir en un Nobel, premio Nobel ¿en qué? Si vendió el país, le vendió el Magdalena a los chinos y le vendió la minería a los chinos, aparte de haber dejado el país endeudado hasta el año 2048. ¿Cuál fue el problema de él? En verdad, el problema de él es que no hay una política. Colombia no tiene una política de comunidad. He ahí por qué digo que ni es socialismo, ni es capitalismo, ni es comunismo. Es la falta de una política de comunidad donde tiene que ser más importante los requerimientos en general para la comunidad, lo que requiere la comunidad, que los intereses de los bolsillos de cada quien, ya sea a nivel del consejo del pueblo o de la ciudad, o a nivel de gobernación, o a nivel de senado, o a nivel de donde sea. Si los intereses personales, los bolsillos de cada quien, son más grandes que los intereses de la comunidad está siendo afectada, y por ello se requiere en primera instancia la ley anticorrupción para seguir un ejemplo modelo que lo es la economía y la experiencia de Singapur, que está catalogado mundialmente como una economía modelo por lo que vienen haciendo.
Entonces, una vez más, quienes quieran cooperar, ayudar, que vean que tiene sentido el pensar en establecer la ley anticorrupción y tener una política de comunidad, una política de mi ciudad, de mi región, de mi país. Entonces vamos a pensar es en producir, vamos a pensar en poder exportar, vamos a pensar en la manufactura, vamos a poder pensar en ensamblar, pero para ello necesitamos todos esos líderes que están dispuestos a trabajar por su pueblo, por su ciudad, por el campo de ese sector donde tenemos cantidad de productos que se pueden recoger y enviar posteriormente para convertirlos en un mercado que va a beneficiar a esa región y a ese país. Decía en alguna ocasión el presidente Mujica, un país sin ganadería y sin agricultura es un pobre país. Yo le agrego a esa expresión, un rico que solo tiene dinero es un pobre rico. Tenemos que pelear por la comunidad para que los muchachos puedan tener acceso a la educación, toda la educación que quieran, toda la educación que sea posible, sea técnica, 5 años de universidad, maestría, PH, lo que quieran hacer. Ese es un país con futuro cuando se preocupa por educar a sus muchachos. Un país que no eduque a su gente es un pobre país sin futuro. Nosotros, con la ley anticorrupción, educando a nuestros muchachos y con una política comunitaria que nos permita hacer acuerdos con el mundo entero para poder entonces exportar o para poderle vender al mundo entero a los 4.500 millones de lo que es Asia, incluyendo China, India y Rusia, o los 1.000 millones de Europa, o los 1.000 millones de India, o los 1.000 millones de este continente, tenemos suficiente que hacer y que producir. Hay experiencias. Dentro de la experiencia de los mercados, dentro de la experiencia de lo que he hecho, en alguna ocasión estuve metido en el Urabá ayudando como economista, como profesional, en la posibilidad de exportar banano y plátano de apartado. Se hizo la cooperativa, se registró ante la Cámara de Comercio, la cooperativa Calle, Cooperativa de Agricultores y Empresarios. La división, la envidia, no permitió que pasara de lograr unas cuantas reuniones, que los socios hicieran el curso que se requiere en el SENA, y cuando viene ya la exportación, cada uno quería ser dueño de ese mercado, como en una ocasión fui invitado al Risaralda hace cerca de 20 años, y se hablaba de poder llevar hacia ese sector unos incineradores con 0% de polución, y había un potencial para hacer una serie de cosas. Cada uno quería ser dueño del proyecto y nunca se dio nada. Hago este comentario porque mientras no seamos capaces de proveer una seguridad total a la inversión, una seguridad total a lo que se va a desarrollar, entonces no vamos a poder construir lo que se quiere construir, ni vamos a poder estructurar lo que se quiere estructurar, ni poderle proveer la oportunidad de trabajo que se requiere a cada colombiano y la oportunidad entonces de educarse. Hay manera de poder financiar cualquier tipo
de infraestructura que sea de manufactura americana con más de un 51% de contenido americano, que se va a montar un matadero grande, que se va a montar una factoría de X cosas, se necesitan 500 máquinas, se necesita hacer lo que se quiera hacer. Existen programas para llevar esa infraestructura, para llevar esa maquinaria, esos equipos a cualquier parte de Latinoamérica, a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier ciudad de Latinoamérica, excepto que esté vetada porque no puede cumplir con los pagos. Si está vetada porque no puede cumplir con los pagos, pues no hay crédito. Es como cuando se tiene un crédito y se deja vencer la tarjeta de crédito y no se hacen pagos, pues ya no tiene más tarjeta de crédito y no puede conseguir más crédito hasta tanto no se ponga al día. Es posible hacer eso, pero para llegar a eso tenemos que dar garantías, tenemos que mostrar la estabilidad a la inversión, mostrar la estabilidad del país, mostrar de que en verdad sí se va a poder trabajar y que el dinero que se vaya a llevar no va a ser un riesgo. Eso no lo va a querer hacer ni los inversionistas, ni las mismas personas que tengan el capital dentro del país. Y ya les hablé de la experiencia del Urabá. Hay otra experiencia, la de Restrepo Valle. En Restrepo Valle fui invitado también para ver si lográbamos comercializar la piña hace muchos años. Fui en un 31 de diciembre, me pasé por allá el 31 y el 1, tomé todas las fotos necesarias, mostrando el producto, los cultivos, las charlas con las personas, etc. Sacar el permiso en Colombia fue una odisea porque es también una mafia poder lograr los permisos, porque siempre va el CBY, y por ello hablo constantemente de la ley anticorrupción, porque siempre cualquier persona que tenga un cargo, cualquiera que sea el cargo, antes que la misma municipalidad, que la misma ciudad, ya quiere dinero para su bolsillo, y si no, entonces ponen trabas, se inventan lo que no hay. Fue una odisea total el lograr esa licencia. Se logró la licencia y cuando vino la posibilidad de lograr traer piña de Restrepo Valle a Nueva York, se convirtió en una imposibilidad porque los mismos agricultores dijeron: nosotros solamente garantizamos la entrega del producto en la finca, fuera de la finca, y para llevarlo hasta Buenaventura no nos comprometemos porque el gobierno no nos da garantía ni ofrece esa garantía, entonces no podemos correr ese riesgo. He ahí una razón más por la cual es indispensable la ley anticorrupción, también el por qué es indispensable el saber si se cuenta con un grupo suficiente de líderes regionales, de agricultores, líderes, de personas cívicas que estén pensando no en el color tal, sino que estén pensando mucho menos en el pseudo partido tal, sino que estén pensando como comunidad, porque pienso que las elecciones no deben de ser partidistas, mucho menos las decisiones y mucho menos las personas que nos están representando. Para poder producir ese cambio, una vez más solicito entonces que escriban a eco con h, @suarezmota.com, mota con doble T. Es indispensable ofrecer la garantía de la inversión y es indispensable conocer su opinión. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Y esta ha sido la tercera entrega de ECO con H, haciendo empresa y creando oportunidad, por el doctor Humberto Suárez Mota desde la Gran Manzana, New York City. Nos sintonizaremos al próximo lunes. Continúen en nuestra programación.